Introducción. Un silencio atroz se cernía sobre la ciudad en aquella tarde de julio. Tan solo el ruido de los ventiladores era capaz de romper la monotonía de las calles vacías. Los negocios permanecían cerrados y sobre sus verjas se proyectaban intrascendentes destellos de sombras, que, a los pocos segundos, se acababan difuminando entre los rayos de sol. Pero sin duda, lo peor era el tedio que mantenía los cuerpos postrados en los sofás y en las camas. Hasta las horas parecían claudicar ante aquel devenir soporífero de la realidad. Sin embargo, siempre hay seres que parecen desafiar a la lógica. Apoyé los brazos en el alféizar de la ventana y fijé la mirada en la silueta del hombre, que permanecía de pie frente al escaparate de la panadería de los hermanos Monzón. Portaba sombrero negro de copa ancha, anteojos y una camisa de cuadros de manga larga. Tenía los restos de un cigarro apagado entre sus dedos, consumido, del que no parecía querer desprenderse. Finalmente, lo acabó lanzando al suelo, mientras una mota de ceniza se quedó flotando en el aire. Después, se quitó el sombrero, se pasó la mano por el pelo varias veces, y tras colocarse el flequillo sobre la parte derecha de la frente, se volvió a poner el sombrero y empezó a caminar por la acera, sin apartarse de la pared. Un par de segundos más tarde, giró por la calle que cortaba en perpendicular y dejé de contemplar su silueta. En cualquier otra situación, no le habría dado más importancia a la aparición de aquel tipo, pero hubo algo en el que despertó mi curiosidad. Tal vez su porte, su forma de mirar el cigarro o, simplemente, su ropa. ¿Volvería a verle en alguna ocasión? Estaba a punto de apartarme de la ventana, cuando me percaté de que había un papel en la acera, justo en el lugar en el que había estado situado aquel individuo que había copado mi atención. Me puse las chanclas, cogí las llaves del piso y bajé con rapidez los peldaños de la escalera del edificio. Con avidez, crucé la carretera y en un par de minutos llegué hasta la panadería. Sin poder contener mis nervios, me agaché y recogí el papel del suelo. Estaba hecho una bola, por lo que empecé a desdoblarlo. En un instante, aparecieron los trazos de varias letras. Sin embargo, no parecían tener ningún sentido. 3 vocales seguidas, alternando mayúsculas y minúsculas. 2 consonantes separadas por un espacio, dejando entrever que entre medias debió existir otra letra que ahora estaba borrada. E incluso alguna tilde que no estaba puesta sobre ningún carácter. Seguí desdoblando la hoja, a la vez que varios números mostraban su forma por encima de más letras que no se distinguían correctamente. ¿Sería algún mensaje en clave? ¿A quién estaba dirigido? Un coche pasó velozmente por la carretera, seguido del estruendo de una moto, que se alejó por la parte opuesta de la calle. Me guardé el papel en el bolsillo y volví a mi casa. Sentía el deseo de ahondar en el contenido de aquel escrito y descubrir qué es lo que se hallaba tras la caligrafía de aquellas letras. Y, sin embargo, había algo que me inquietaba. ¿Regresaría el sujeto del sombrero a por el papel? ¿Se habría desprendido de aquellas líneas por algún motivo? Deposité la hoja sobre la mesa de mi habitación y empecé a anotar en una libreta todos los signos que iba leyendo. C mayúscula, U mayúscula, 1, G, A mayúscula, A, M, X mayúscula, 3, 2, 2, I mayúscula, K mayúscula, L, Z mayúscula, Z, E mayúscula, E mayúscula. Decidí empezar a crear sílabas que me ayudaran a comprender aquel mensaje. El secreto está en... Seguí pensando en más palabras que se añadieran a las anteriores, pero me resultaba difícil. Lo único que tenía claro es que aquel tipo era parte del misterio. Tuvieron que pasar varios días hasta que el extraño hombre regresó al mismo sitio en el que le había visto por primera vez, frente al escaparate de la panadería de los hermanos Monzón.
El calor seguía siendo sofocante y nadie parecía saber en qué momento iba a bajar la temperatura. Sin embargo, a aquel tipo parecía no importarle. De nuevo, llevaba puesta la misma camisa larga de cuadros, los anteojos y el sombrero. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido durante 2 días y no hubiese comenzado a avanzar hasta ese mismo instante. Mientras observaba cada gesto del hombre, pensé en el papel que estaba sobre la mesa de escritorio y en lo que había logrado averiguar. Por más que había intentado hallar un sentido a las palabras que podían formarse con las diferentes letras, el enigma seguía siendo indescifrable. La única respuesta se hallaba en el sujeto que volvía a copar mis pupilas y cuyo sombrero parecía hacerse más grande según pasaban los minutos. De repente, el hombre levantó la cabeza y clavó sus ojos en los míos. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, el tiempo que fui capaz de mantener el contacto con él. En la cavidad derecha portaba un ojo de cristal que desprendía un intenso tono dorado, acentuado por el cristal de la montura que tenía sobre la nariz. Me aparté de la ventana, atemorizado, y tiré el papel a la basura, después de haberlo roto en 2 pedazos. No quería saber nada más de aquel escrito. Me senté en el borde de la cama e intenté calmarme, pero no podía. ¿Por qué cogería la bola de papel del suelo? Con la respiración aún entrecortada, volví a asomarme a la ventana. Desplacé la vista hasta la panadería esperando hallar el contorno del sombrero negro, pero soplé, con cierto alivio, al darme cuenta de que allí no había nadie. La calle estaba vacía. ¿Dónde se había metido el sujeto? Me acerqué a la papelera y volví a coger los 2 trozos de la hoja. Aunque seguí estando asustado, no podía obviar mi curiosidad por aquel asunto. ¿Qué ha pasado con las letras? ¿Por qué los trozos de la hoja están en blanco? Por un instante, me quedé paralizado, a la vez que trataba de comprender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, por más vueltas que di a los fragmentos de papel, no logré ver ni una sola letra. Habían desaparecido. Es imposible. No puede ser. Después de unos segundos de confusión, empecé a pensar en qué debía hacer. Lo más sensato hubiera sido olvidarme de aquel hecho y dejar que se convirtiera en un recuerdo, pero sabía que no me quedaría tranquilo hasta conocer la verdad. Guardé los 2 trozos de papel en el pantalón y me dirigí a la calle. Crucé la carretera y en un par de minutos me hallaba frente al escaparate de la panadería de los hermanos Monzón. Me puse a mirar alrededor, tal vez con el deseo de hallar el rostro del enigmático sujeto. Sin embargo, pasaban los minutos y no ocurría nada. Una gota de sudor resbaló por mi frente. Me sacudí la camiseta, en un intento de que no se me pegara a la piel, pero el calor era muy intenso y el sudor empezaba a aparecer por diferentes partes de mi cuerpo. Sin embargo, no quería regresar a casa sin haberme enfrentado a la mirada de aquel tipo. Sabía que en algún momento volvería a presentarse en la calle de mi domicilio. De repente, noté su aliento en mi cara. Acercó su boca a mi oreja y susurró unas palabras sutiles y llenas de cortesía en mi oído. Giré el rostro y me topé con el brillo dorado de aquel ojo de cristal. Con un ligero temblor en el cuerpo, sostuve la mirada de aquel sujeto, que parecía querer mostrarme otra realidad a través de su pupila de cristal. Lo único que quiero es que comprendas el auténtico valor de los sueños. De aquellas historias que solo pueden ser narradas con la magia del corazón. Después de pronunciar estas palabras, apartó sus ojos de los míos y se puso a caminar en la dirección opuesta a la que llevaba al portal de mi piso. Me dediqué a observarle, hasta que su figura giró a la izquierda en la esquina con la intersección de la otra calle, y se mezcló entre los pocos transeúntes que se atrevían a recorrer la ciudad a esa hora de la tarde. Tardé unos minutos en reaccionar, pero sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Comencé a caminar siguiendo los pasos de aquel extraño sujeto,
que se había propuesto dar otro sentido a mi vida. Giré a la izquierda en el mismo punto que lo había hecho él y enseguida lo volví a ver. Se encontraba junto a la fuente de la avenida, y a punto de cruzar el paso de peatones que permitía el acceso a la zona monumental. Seguía haciendo mucho calor, pero en aquel momento no me importaba. Estaba centrado en seguir la estela del individuo y en descubrir aquel secreto que había prometido desvelarme. Ya estaba justo unos pasos por detrás de él, cuando accedió a un edificio que conocía muy bien, puesto que había pasado muchas tardes leyendo en las salas que se encontraban habilitadas para ello. Comenzó a subir por los peldaños de la preciosa escalera de mármol y se detuvo frente a la puerta de entrada de la sala azul, en la que se guardaban los libros de fantasía y ciencia ficción. Se quitó el sombrero y accedió a la sala con sigilo y sin dejar de mirar de frente. Pensé en todas las veces que había estado en aquel espacio. Y por un instante, volví a recordar el momento en el que mis padres me dejaron escoger un libro. Tenía solo 4 años y acababa de descubrir la belleza de las historias de papel. El sujeto se detuvo frente a una de las estanterías y cogió uno de los volúmenes que tenía frente a él. Un libro de tapas marrones y con las páginas cosidas. Después, extrajo un sobre de su interior y me tendió la mano para que lo cogiera, a la vez que él volvía a colocar la obra en el estante. Me fijé en que, en el anverso del sobre había escrita una sola palabra. Leyendas. Léelo solo en el momento que estés preparado para ello. Se volvió a poner el sombrero sobre la cabeza y salió de la estancia sin darme tiempo a responderle. Me quedé perplejo, sin saber si debía seguirle. Mientras tomaba una decisión, me acerqué a la estantería y me fijé en el lomo del libro del que había extraído el sobre. ¿Cuál sería mi sorpresa al darme cuenta de que estaba blanco? Sin ninguna letra, ni tampoco algún carácter que identificara su contenido. ¿Cómo era posible si acababa de ver con mis propios ojos el color marrón de las tapas? La respuesta no está en la forma del libro, sino entre sus páginas. Las leyendas se crean con los retazos de sentimientos que el alma adorna de pasión y magia. Volví a encontrarme con su mirada, a la vez que trataba de asimilar lo que estaba ocurriendo. Me encontraba en la sala de una biblioteca en una tórrida tarde de verano, y llevaba en la mano un libro tan enigmático como el sujeto que me miraba desde el marco de la puerta. ¿Qué más me faltaba por descubrir aquel día? ¿Quién eres?, acerté a preguntar, con la voz entrecortada por los nervios. Me gustaría poder responderte en este momento, pero lo sabrás muy pronto. Aunque primero vas a tener que realizar un trabajo realmente divertido. El individuo dejó escapar una carcajada, antes de seguir hablando. Se quitó el anteojo y me volvió a mostrar aquel ojo de cristal que ya me empezaba a resultar tan conocido. Deseo que escribas un libro de leyendas que yo mismo te narraré. Pero lo haré de una manera especial. Cada historia que te cuente llevará implícita una pista para que puedas resolver el enigma. Pero cuidado, porque como ya has comprobado, a veces las palabras desaparecen. El sujeto volvió a reír, aunque esta vez con mayor estruendo. Se notaba que estaba disfrutando con aquel juego. ¿Y de qué forma me va a contar las historias? Penetrando en el corazón de cada trama. Observando a los personajes desde la cercanía y mirándolos directamente a los ojos. Te voy a mostrar la auténtica esencia de las leyendas y cómo llegan a convertirse en una realidad que perdura en el tiempo. ¿Te unes al viaje? Espero estar a la altura de su. Mientras las palabras empezaban a fluir a través de mi boca, el ojo de cristal volvió a brillar de nuevo. Antes de desaparecer en la vorágine del tiempo, escuché una última palabra. Imaginación.